Samuel conducía desde hacía horas. El motor de su coche zumbaba como un insecto insistente en la oscuridad. Las luces del panel emitían una luz tenue sobre su rostro, mientras la carretera se extendía en una línea recta, rodeada de campos desolados y árboles retorcidos que parecían danzar con el viento. No había visto una ciudad en mucho tiempo, y la creciente sensación de desorientación comenzó a mezclarse con el cansancio. Con la noche acercándose rápidamente, sabía que aquella ciudad adelante era su único punto de descanso antes de que la oscuridad lo cubriera todo. Detrás de su mirada cansada se escondía un pasado terrible, una pesadilla que lo seguía como una sombra. Samuel había perdido todo en un devastador incendio que consumió su hogar y se llevó la vida de su esposa Clara. El fuego no solo destruyó sus posesiones, sino que también lo dejó con una herida profunda, una culpa que lo atormentaba a cada instante. Siempre se preguntaba si podría haber hecho algo diferente, si había alguna forma de salvar a Clara de aquel infierno. Las memorias lo acosaban, llevándolo a viajar sin rumbo, en busca de un alivio que nunca parecía llegar. A medida que se acercaba a la ciudad, las viejas y desgastadas construcciones surgían en el horizonte, pareciendo promesas de abrigo y seguridad. Samuel sintió una mezcla de esperanza y ansiedad, como si la ciudad supiera de su carga. Al cruzar el portón de madera deteriorada, una sensación de determinación se apoderó de él. ¿Qué encontraría allí? La respuesta lo aguardaba en las sombras. Al adentrarse en la ciudad, Samuel fue recibido por un silencio inquietante. Las calles de adoquines, cubiertas de musgo y suciedad, parecían contar historias de un tiempo olvidado. Las casas, con sus fachadas de madera desgastada y ventanas polvorientas, estaban casi todas oscuras, como si los habitantes hubieran abandonado sus vidas. Una sensación de aislamiento envolvía el lugar, y el aire pesado parecía pulsar con secretos no revelados. Samuel se detuvo frente a una taberna cuyas luces titilaban detrás de una ventana rota. Vaciló, pero la idea de encontrar a alguien con quien compartir una historia o recibir información sobre la ciudad lo impulsó a entrar. Al abrir la puerta, el crujido de la vieja madera resonó en el ambiente, revelando un interior rústico y acogedor, donde el olor a leña quemada se mezclaba con el aroma de la cerveza. La taberna estaba casi vacía, excepto por algunos hombres apoyados en la barra, cuyos ojos se volvieron hacia Samuel con curiosidad. El cantinero, un hombre de cabellos canosos y rostro marcado por el tiempo, limpiaba un vaso con un trapo sucio. Samuel se acercó y pidió una bebida, tratando de disimular el nerviosismo que crecía en su interior. Mientras esperaba, escuchó fragmentos de conversación sobre extraños eventos que ocurrían en la ciudad. Los habitantes hablaban en susurros sobre criaturas que atacaban por la noche, sombras que se movían de forma independiente y desapariciones misteriosas. Cada relato parecía más surreal que el anterior, pero la mirada preocupada de los hombres hizo que Samuel comprendiera que no eran simples historias. Con la bebida en la mano, decidió unirse a la conversación. El cantinero, al notar el interés de Samuel, comenzó a compartir más sobre la oscura historia de la ciudad, revelando que muchos habían abandonado el lugar por miedo. Después de una inquietante conversación en la taberna, Samuel sintió una urgencia por explorar la ciudad. Las historias de criaturas y misterios lo atraían, pero también lo dejaban intranquilo. Al salir de la taberna, decidió que necesitaba entender más sobre lo que estaba ocurriendo. Con pasos firmes, caminó por las calles desiertas, observando cada detalle a su alrededor. La luz del crepúsculo comenzaba a desvanecerse, proyectando una sombra pesada sobre la ciudad. Samuel avistó una tienda de antigüedades frente a él, con la puerta entreabierta, como si lo estuviera invitando a entrar. El letrero de madera en la entrada estaba desgastado y las ventanas cubiertas de polvo, pero algo en él sentía que debía entrar. Al abrir la puerta, un delicado timbre sonó y el olor a cuero envejecido y madera pulida lo envolvió. El interior de la tienda era un laberinto de objetos antiguos, relojes rotos, estatuas polvorientas y cuadros descoloridos. Cada artículo parecía tener una historia que contar, pero Samuel estaba en busca de algo más específico. Mientras exploraba la tienda, sus ojos se fijaron en un diario en un rincón oscuro, polvoriento y olvidado. La cubierta era de cuero desgastado, con el nombre Elías, grabado en letras doradas. Sintió un impulso incontrolable de tomar el diario, como si lo estuvieran llamando.
Al sostenerlo en sus manos, una ola de curiosidad lo invadió. La propietaria de la tienda, una anciana de ojos penetrantes, observaba a Samuel con interés. «Este diario ya ha traído a mucha gente aquí», dijo ella, su voz baja y melodiosa. «Elías era un viajero como tú. Sus historias son fascinantes, pero cuidado, no todas son para los débiles de corazón». Samuel abrió el diario, las páginas amarillentas revelando una caligrafía apresurada y agitada. Las primeras palabras fueron como un hechizo, atrapando su atención y llevándolo a un mundo de terror y misterio que lo hacía sentir al mismo tiempo intrigado y aprensivo. Con el diario de Elías abierto en sus manos, Samuel se sumergió en las páginas amarillentas, cada palabra pulsando con vida. Las primeras entradas narraban experiencias sobrenaturales, encuentros con criaturas de las sombras y aventuras en lugares donde el tiempo parecía no pasar. El relato más impactante hablaba sobre una noche en que Elías se encontró con una entidad conocida como la Sombra Voraz, una criatura que se alimentaba del miedo y de la esperanza de los humanos. «Ellos no vienen a la luz», escribía Elías, «esperan pacientemente en la oscuridad, y aquellos que se aventuran solos son los más vulnerables. He escuchado susurros, como si la propia oscuridad me estuviera llamando. No pude resistir». A medida que Samuel leía, un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y no pudo evitar mirar alrededor de la tienda, como si esperara ver a la sombra voraz emergiendo de las sombras. La anciana lo observaba, sus ojos reflejando una sabiduría antigua, casi como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Las palabras de Elías lo atraían cada vez más, revelando secretos que parecían entrelazarse con su propia vida. Se preguntó si las historias de Elías eran solo ficción o si había una verdad oscura detrás de ellas. Algo dentro de él sabía que la ciudad guardaba secretos y estaba decidido a desentrañarlos. El diario susurraba promesas de aventuras y peligros, y mientras el sol se ponía, Samuel sintió un llamado irresistible. Necesitaba saber más. Las historias de Elías lo cautivaban, y una curiosidad insaciable lo empujaba hacia un camino que no podía ignorar. Con la luz del día desapareciendo rápidamente, Samuel cerró el diario, pero no sin antes sentir que una parte de sí mismo permanecía atrapada en las palabras de Elías. La atmósfera de la tienda parecía cambiar, las sombras extendiéndose y envolviendo cada rincón. Se dio cuenta de que, así como el día daba lugar a la noche, la ciudad revelaba su verdadera esencia cuando la luz se apagaba. Al salir de la tienda de antigüedades, Samuel sintió el aire frío de la noche envolver su cuerpo. Las calles, antes silenciosas, ahora parecían vivas, pulsando con una energía desconocida. Las casas, que durante el día parecían abandonadas, exudaban una aura inquietante bajo la luz de la luna creciente. Un sentimiento de aprensión se instaló en su pecho, pero también había una excitación que no podía ignorar. Mientras caminaba, los susurros de Elías resonaban en su mente. «Sigue las señales», había escrito. «Las sombras tienen sus propias historias, y aquellos que no temen a la oscuridad pueden descubrir verdades que nunca imaginaron». Esas palabras resonaban como un llamado, y Samuel sabía que necesitaba explorar los misterios que lo rodeaban. Se dirigió hacia una parte más antigua de la ciudad, donde las construcciones eran aún más desgastadas. El sonido de pasos resonaba detrás de él, pero cuando se giraba, no había nadie. La sensación de ser seguido aumentaba, como si las sombras estuvieran cobrando vida. Se detuvo en un callejón oscuro, donde los sonidos de la ciudad parecían lejanos y distorsionados. «Samuel», un susurro cortó el silencio, haciéndolo congelarse. Era la voz de Elías, sutil y distante, como si lo estuviera llamando de un lugar más allá de la realidad. «Ven, puedo mostrarte lo que se esconde en las sombras». Con el corazón acelerado, Samuel sabía que la noche apenas comenzaba y que la jornada de Elías estaba a punto de entrelazarse con la suya. Se dejó llevar, avanzando hacia lo desconocido. La luna iluminaba el callejón, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían danzar a su alrededor. Samuel dudó, pero el llamado de Elías era irresistible. Dio un paso adelante, sumergiéndose aún más en la oscuridad. A medida que se movía, los susurros se volvían más audibles. Cada palabra una invitación a descubrir los secretos ocultos de la ciudad. «Estás casi allí, Samuel, no temas». La voz de Elías resonaba en su mente. Samuel no sabía si era su imaginación, pero la conexión con el antiguo viajero lo impulsaba a seguir adelante.
Recordó las palabras del diario y lo que antes parecía solo una historia, ahora se convertía en un eco de su propia realidad. El callejón terminaba en una pequeña plaza, donde una fuente antigua brotaba agua oscura y espesa, reflejando la luz de la luna. La plaza estaba vacía, excepto por una figura encapuchada que se destacaba frente a la fuente. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presencia de la figura emanaba una energía inquietante y extraña. «Samuel», dijo la figura, su voz baja y suave, «has buscado respuestas, y aquí está la primera de ellas». Se retiró la capucha, revelando el rostro de una mujer con ojos profundos y oscuros. «Soy Mara, guardiana de los secretos de la ciudad. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas». Confundido, Samuel intentó entender. «¿Cómo sabes mi nombre? Los secretos no permanecen ocultos para aquellos que tienen el corazón abierto. La ciudad habla, y debes escuchar». Ella apuntó a la fuente. «Esta agua no es común. Lleva las historias de todos los que han pasado por aquí. Si realmente deseas saber, sumerge tus manos y escucha». La excitación de Samuel fue superada por la curiosidad. Se acercó a la fuente, sintiendo la pulsación de energía que emanaba de ella. Al poner las manos en el agua oscura, imágenes comenzaron a surgir en su mente. Sombras, criaturas malignas y los ecos de Elías. El pasado y el presente se entrelazaban, revelando la profundidad del misterio que lo rodeaba. Tan pronto como las manos de Samuel tocaron el agua oscura de la fuente, una ola de frío recorrió su cuerpo y fue inmediatamente envuelto por visiones vívidas. Las imágenes danzaban en su mente como sombras fugaces, formando un panorama de eventos pasados y secretos oscuros. Vio a Elías, aún joven, en un denso bosque, perseguido por figuras sombrías que se movían en las sombras, sus risas resonando como un lamento distante. «Están aquí», susurraba la voz de Elías. «La sombra voraz y sus criaturas, no podemos dejar que ganen». Samuel vio a Elías luchando contra el miedo, rodeado de seres grotescos cuyos ojos brillaban con un fulgor maligno. El joven viajero se esforzaba por mantener su coraje, pero las criaturas parecían cada vez más numerosas, sus formas retorciéndose y cambiando a medida que se acercaban. Luego la visión cambió, mostrando la ciudad en tiempos más prósperos. Las calles estaban llenas de vida, los habitantes riendo y celebrando. Pero aún así, las sombras eran visibles, como una neblina que se cernía sobre todo. Un grito cortó la celebración, y las criaturas emergieron de las sombras, trayendo caos y desesperación. La ciudad que antes era vibrante, ahora se convertía en un lugar de miedo. Samuel sintió el dolor y la desesperación de las personas en su mente, cada grito resonando en sus oídos. Vio a Elías, ahora un hombre mayor, intentando proteger a los que aún creían en un futuro mejor, pero la oscuridad era implacable. Las visiones se interrumpieron bruscamente y Samuel se encontró de vuelta en la plaza, con las manos aún sumergidas en el agua. El peso de lo que acababa de presenciar lo sofocaba. «Elías», murmuró, dándose cuenta de que la lucha de Elías no había terminado. Mara lo observaba atentamente, su mirada llena de comprensión. «Ahora lo ves. La ciudad y sus secretos son parte de ti. Estás destinado a enfrentar lo que Elías no pudo». Samuel se alejó de la fuente, su cuerpo aún temblando con el impacto de las visiones. Cada imagen, cada susurro, parecía haberse enraizado profundamente en su mente. No podía escapar del sentimiento de que Elías, de alguna manera, todavía estaba allí, atrapado entre el mundo de los vivos y el de las sombras. Las visiones no eran meras recuerdos, eran advertencias, ecos de una batalla inacabada. «Ahora entiendes, Samuel», dijo Mara, su voz baja pero llena de convicción. Elías no encontró la paz porque su misión continúa. El mal que él enfrentó todavía habita en las sombras de esta ciudad. Y ahora tú eres el próximo en cargar con la carga. Samuel sintió un apretón en el pecho. Había pasado tanto tiempo huyendo de su propio pasado, de la tragedia que lo devastó, y ahora estaba siendo arrastrado a un conflicto que apenas comprendía. Pero algo dentro de él sabía que no podía escapar más. Las criaturas que Elías enfrentó, las sombras que se movían en la noche, estaban al acecho y necesitaba estar preparado. «¿Cómo puedo enfrentarlos?», preguntó Samuel, con la voz dudosa. «No soy como Elías, no sé nada sobre este mundo o estas criaturas». Mara se acercó lentamente, sus pasos silenciosos como un susurro. «El poder para resistir siempre ha estado dentro de ti. Elías intentó enfrentarlo solo y por eso fracasó. Pero tú, Samuel, no necesitas estar solo». Colocó una mano ligera en su hombro, sus ojos reflejando una luz que él no podía comprender.
Las respuestas llegarán y los aliados se revelarán. Antes de que Samuel pudiera responder, un sonido bajo, como un gruñido, resonó en las sombras cercanas. Miró a su alrededor, el pelo de su nuca erizándose. Las sombras alrededor de la plaza comenzaron a moverse, como si estuvieran cobrando vida propia. «Están llegando», murmuró Mara, los ojos fijos en la oscuridad. El gruñido creció, reverberando por las paredes de la plaza, y las sombras comenzaron a agitarse, como si estuvieran respondiendo a un comando invisible. Samuel sintió el aire volverse más pesado, cada respiración convirtiéndose en un esfuerzo. A su alrededor, la oscuridad parecía tomar forma, moldeándose en figuras grotescas que se arrastraban desde los rincones más oscuros. «Quédate detrás de mí», dijo Mara, su voz ahora firme, mientras se posicionaba entre Samuel y las sombras que avanzaban. Sus manos comenzaron a brillar con una luz suave, y Samuel pudo sentir una fuerza invisible emanando de ella. La tensión en el aire era palpable, como si la propia noche estuviera esperando el desenlace de un enfrentamiento. Las criaturas, finalmente reveladas por la luz de la luna, eran deformes, con cuerpos cubiertos por una sustancia similar al alquitrán. Sus ojos brillaban en un tono rojo vivo, y sus movimientos eran rápidos e impredecibles. Samuel sintió un escalofrío de terror recorrer su cuerpo. Sabía, sin lugar a dudas, que estas eran las mismas entidades que Elías había descrito en el diario. Una de las criaturas, más audaz que las demás, avanzó con un rugido estridente, sus brazos largos extendiéndose hacia Mara. Ella, con un movimiento rápido y fluido, levantó las manos y liberó una ola de luz que hizo retroceder a la criatura, gritando de agonía. El brillo momentáneo de la luz reveló su rostro monstruoso, lleno de dientes afilados y ojos hambrientos. «Estos son los espectros voraces», susurró Mara, «sirvientes de la sombra voraz. Si no actuamos rápido, vendrán más». Samuel sintió la adrenalina correr por sus venas. Se dio cuenta de que, le gustara o no, ya estaba involucrado en la lucha, y no había forma de retroceder. La plaza estaba rodeada por la oscuridad, mientras Mara luchaba valientemente contra los espectros voraces, sus manos brillando con una luz mística que los mantenía a raya. Samuel, por otro lado, permanecía paralizado por el terror, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Las criaturas eran diferentes a todo lo que había visto, deformadas, con ojos hambrientos, moviéndose como sombras vivas. Uno de los espectros, más grande y feroz, avanzó directamente hacia él. Samuel intentó moverse, pero el miedo lo mantenía atrapado. Sintió el olor del aire denso y podrido que emanaba de la criatura a medida que se acercaba, lista para atacarlo. Desesperado, Samuel recurrió al único recurso que le parecía disponible, el diario de Elías. Abrió el diario con manos temblorosas, hojeando rápidamente las páginas mientras el espectro se acercaba cada vez más. Las palabras de Elías resonaron en su mente como un susurro fantasmal. Las sombras tienen debilidades, y solo quien conoce sus secretos puede vencerlas. Al encontrar una página marcada, Samuel vio una inscripción que describía a los espectros. Según Elías, esos seres temían el sonido de un objeto específico, la campana de una torre antigua que se erguía en la ciudad, olvidada por los habitantes. Las vibraciones de ese sonido tenían el poder de ahuyentar a las criaturas y debilitarlas. «La campana», murmuró Samuel para sí mismo, con los ojos muy abiertos. Levantó la vista hacia la plaza y a lo lejos, a través de la niebla y las sombras, la silueta de una torre se destacaba. Era la única esperanza que tenía. «Ve, toca la campana», Elías susurró en su mente. Sin dudarlo, Samuel corrió hacia la torre, dejando al espectro confundido. La clave para sobrevivir no era la fuerza, sino la sabiduría, y Samuel sabía que, con el diario de Elías, podría vencer. Samuel corrió por las oscuras y sinuosas calles, con el corazón disparado. Cada paso parecía resonar en la ciudad desierta, mientras los espectros voraces lo perseguían, sus presencias pesando sobre él como una sombra viva. Las palabras de Elías aún resonaban en su mente. La campana de la torre era la única cosa que podría ahuyentar a esas criaturas, y tal vez salvar su vida. Al acercarse a la torre antigua, sintió que la energía a su alrededor cambiaba. La estructura era imponente, y a pesar de su estado de abandono, parecía mantener un poder oculto. Samuel empujó la pesada puerta de madera y subió los escalones en espiral, sintiendo el frío aumentar a medida que se acercaba a la cima. El sonido distante de los espectros gruñendo y rasgando el aire lo impulsaba a continuar. Cuando finalmente alcanzó la cima, allí estaba.
la gran campana de bronce, envejecida por el tiempo, pero intacta. Samuel, sin perder tiempo, miró a su alrededor y encontró una cuerda gruesa atada a la campana. Su corazón latía con fuerza y la duda se insinuó por un instante. ¿Y si Elías estaba equivocado? ¿Y si no funcionaba? Pero no tenía opción. Tirando de la cuerda con todas sus fuerzas, Samuel escuchó la campana resonar con un sonido profundo y reverberante. Las vibraciones cortaron el aire como una onda invisible, atravesando la noche oscura. Por un momento todo quedó en silencio. Entonces gritos horribles resonaron por la ciudad. Las sombras se retorcieron, los espectros gritaron de agonía y retrocedieron, disolviéndose en la oscuridad. La campana, tal como había descrito Elías, había funcionado. El eco de la campana aún reverberaba en el aire, mientras Samuel bajaba los escalones de la torre con la respiración entrecortada. La ciudad había quedado en silencio, como si las criaturas hubieran sido barridas por la fuerza ancestral del sonido. Sin embargo, sabía que eso era temporal. La victoria no era completa, y algo mucho más oscuro aguardaba en las profundidades de la noche. Al alcanzar la base de la torre, Mara lo encontró. Su ropa estaba sucia, el brillo de su magia ligeramente apagado, pero sonrió aliviada al verlo. «Lo lograste», dijo, pero había un aire de urgencia en su voz. «La campana las alejó por ahora, pero volverán. La sombra voraz está al acecho, esperando el momento adecuado para atacar». Samuel asintió, sabiendo que el peligro estaba lejos de terminar. Miró el diario de Elías en sus manos, aún abierto en las páginas que describían a los espectros. Había algo más allí, un enigma que Samuel aún no había desentrañado. Las últimas palabras de Elías en la página parecían pulsar con una verdad oculta. La campana ahuyenta las sombras, pero el corazón de la oscuridad solo será destruido cuando la verdad sea revelada. «¿Qué quiso decir Elías con eso?», preguntó Samuel, su mente girando en círculos. Mara miró el diario, pensativa. El diario es la clave. Elías sabía más de lo que dejó claro en las páginas. Necesitamos entender lo que descubrió sobre la sombra voraz. Solo entonces podremos destruirla de una vez por todas. Se intercambiaron miradas, y Samuel supo que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Con el diario de Elías en manos, Samuel y Mara encontraron un lugar seguro en un pequeño refugio cerca de la torre. El aire estaba pesado y una tensión invisible permeaba el ambiente, como si las sombras estuvieran esperando para atacar de nuevo. Samuel abrió el diario, cuyas páginas amarillentas parecían contener secretos que podrían cambiar el rumbo de su lucha contra la sombra voraz. «Necesitamos encontrar el pasaje que Elías mencionó sobre la sombra», dijo Samuel, sus dedos deslizándose por las palabras escritas apresuradamente. Las anotaciones de Elías eran caóticas, pero cada una estaba cargada de información valiosa. «Aquí está. Habla de un lugar, un antiguo altar escondido en las montañas. Dice que allí están las respuestas que necesitamos». Mara se inclinó sobre el diario, su expresión volviéndose seria. «El altar puede ser donde la sombra voraz ganó poder. Si logramos llegar allí, podemos descubrir cómo derrotarla». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda al imaginar a la sombra, pero el deseo de desvelar el enigma superaba el miedo. «Necesitamos ir ahora. Lo que encontremos allí puede ser la clave para salvar esta ciudad». Con un asentimiento se prepararon para la jornada. Samuel sintió una creciente determinación. Ya no estaba huyendo del pasado, estaba aprendiendo a enfrentarlo. El diario de Elías se había convertido en una luz guía y sabía que juntos podrían desentrañar los misterios que rodeaban a la sombra voraz. Al salir del refugio, la noche los envolvió de nuevo, pero esta vez no era solo oscuridad, era una invitación a la aventura. Samuel y Mara siguieron el camino empinado que conducía a las montañas, con el diario de Elías guiándolos. La atmósfera estaba tensa, como si la propia naturaleza fuera consciente de la oscuridad que estaban a punto de enfrentar. Los árboles, altos y sinuosos, parecían susurrar secretos mientras el viento pasaba por sus hojas. «¿Recuerdas las historias que escuchabas cuando eras niño?», preguntó Mara, rompiendo el silencio. Sobre las montañas y los antiguos rituales siempre estaban rodeadas de misterio y temor. Samuel asintió, los recuerdos aflorando en su mente. Sí, hablaban de una entidad que habitaba en las sombras de las montañas. Decían que quienes buscaban la verdad debían tener cuidado, pues las sombras eran traicioneras. «Y aún lo son», advirtió Mara. «Debemos mantener los ojos abiertos. Los espectros pueden estar siguiéndonos».
Mientras avanzaban, la luna iluminaba el camino y Samuel sintió un frío en la espina. El peso del diario en su mochila era un recordatorio constante de la responsabilidad que llevaba. Necesitaba descubrir cómo derrotar a la sombra voraz y proteger a aquellos que dependían de él. Después de horas de caminata, finalmente llegaron a un desfiladero, donde las rocas se erguían como muros impenetrables. En el fondo del desfiladero, una tenue luz emanaba de una abertura. «Es allí», exclamó Samuel, su corazón latiendo con fuerza. «El altar debe estar adentro». Mara miró hacia la entrada, su semblante serio. «¿Estamos listos para lo que viene a continuación?» «No tenemos opción. El futuro de esta ciudad depende de esto», respondió Samuel, decidido a enfrentar lo que estaba por venir. La entrada del desfiladero era estrecha, rodeada de rocas que parecían haber sido moldeadas por manos antiguas. La luz que emanaba de la abertura parecía pulsar, como si el propio altar estuviera vivo, esperando la llegada de Samuel y Mara. Se intercambiaron una mirada de entendimiento y, sin dudarlo, entraron en la caverna. El interior era un laberinto de sombras, con las paredes cubiertas de inscripciones y símbolos que parecían contar historias de antiguos rituales. A medida que se adentraban, la luz creciente los guiaba, revelando un gran espacio circular donde un altar se erguía, hecho de piedra negra y cubierto de musgos y raíces. «Este es el lugar», susurró Samuel, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El altar parecía pulsar con una energía extraña, casi hipnótica. Mara se acercó cautelosamente, examinando las inscripciones. «Estos símbolos hablan sobre sacrificios y poder». Parece que Elías tenía razón al decir que la sombra voraz ganó fuerza aquí. Mientras Samuel estudiaba el altar, una sensación de presencia lo envolvió. Miró hacia la sombra que se movía a su derecha y en un instante la sombra voraz apareció, emergiendo de las tinieblas. Sus ojos rojos brillaron con una antigua furia y el ambiente a su alrededor comenzó a temblar. «No debieron venir», siseó la sombra, su voz resonando como un viento helado. «Este es mi dominio, y ahora pagarán el precio por su curiosidad». Samuel sintió que su corazón se disparaba. «No vamos a rendirnos», respondió, decidido a proteger a Mara y descubrir la verdad detrás de la sombra. La sombra voraz se cernía ante Samuel y Mara, su cuerpo retorciéndose y transformándose en una masa indistinta de tinieblas y miedo. El ambiente a su alrededor parecía vibrar con la tensión del momento, y el eco de la voz de la sombra resonaba en las paredes de la caverna. «Vinieron en busca de la verdad, pero la verdad es un arma de doble filo», dijo la sombra, su tono cargado de desdén. «Aquellos que buscan el poder, a menudo, encuentran su propia destrucción». Samuel respiró hondo, sabiendo que la única manera de detener a la sombra era confrontarla. «No tenemos miedo de ti», declaró, intentando transmitir coraje. «Vinimos a descubrir cómo derrotarte de una vez por todas». La sombra rió, un sonido agudo e inquietante que reverberaba en la caverna. «Inocentes, el poder que buscan está más allá de su comprensión. El altar es el centro de mi fuerza, y no pueden borrarlo». Mara, dándose cuenta de que necesitaban una estrategia, se acercó a Samuel. «El diario de Elías tal vez contenga una forma de deshacer lo que se hizo aquí. Necesitamos examinar las inscripciones». Mientras Samuel intentaba concentrarse en las palabras del diario, la sombra comenzó a moverse, creando olas de oscuridad que amenazaban con envolverlos. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que si no lograban desentrañar el secreto del altar, serían tragados por la oscuridad. «Lee más rápido», gritó Mara, su voz resonando en la caverna. La sombra voraz avanzaba, sus tinieblas amenazando con engullir a Samuel, mientras él sostenía el diario de Elías con manos temblorosas. Mara, dándose cuenta de la gravedad de la situación, miró a Samuel con desesperación, pero él sabía que solo el diario contenía la respuesta para derrotar a esa entidad. Las palabras de Elías resonaban en su mente. El equilibrio entre luz y oscuridad era esencial, pero había algo más profundo escondido en las antiguas páginas. Samuel recorrió con la mirada las últimas anotaciones de Elías. Había algo que había dejado atrás. En medio del caos y las sombras que lo rodeaban, sintió la conexión con el antiguo viajero. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un pasaje. Cuando la sombra engulle el mundo, la verdad escondida en las palabras antiguas es la clave para disipar la oscuridad. El poder de la sombra está en su nombre, y al nombrarla, la enfrentas. La luz no la destruye, pero la comprensión puede disiparla. Samuel comprendió.
La sombra voraz no podía ser destruida por la fuerza física, ni por la luz, sino por la revelación de su verdadera esencia. Necesitaba encontrar el verdadero nombre de esa entidad. La sombra voraz, ahora a su alcance, rió con malicia. Nunca lograrás derrotarme, soy inmortal. Ignorando las provocaciones, Samuel comenzó a recitar las palabras del diario, su voz firme. Aquel que persigue la luz y habita en las sombras, te nombro, Morgath. En el momento en que Samuel pronunció el nombre, la sombra dudó, sus tinieblas temblando levemente. El nombre que pronunció Samuel reverberó por la caverna como un trueno, Morgath. La sombra voraz, por un momento, pareció desintegrarse, sus formas oscuras temblando inestables. Un grito ensordecedor resonó en la caverna. Mara, sintiendo el cambio, gritó, «¡Sigue! ¡No te detengas!» Morgath, la oscuridad no es tu refugio. Te enfrento con la luz de la verdad, que me fue confiada en el diario de Elías. El eco del nombre continuó resonando, mientras la sombra se retorcía y disminuía. Cada palabra que pronunció Samuel era como una chispa de luz que iluminaba las tinieblas. Las paredes de la caverna temblaban y el aire se sentía pesado. Morgath parecía cada vez más débil, y sus ojos, que antes brillaban con un fulgor feroz, se desvanecían. Samuel se sentía más fuerte con cada repetición del nombre. La verdad y la valentía alimentaban su espíritu. Morgath, tu reinado ha terminado. Las sombras ya no tienen poder sobre mí ni sobre aquellos que buscan la luz. Con un último grito, la sombra voraz se desvaneció en una nube de oscuridad, dejando solo un eco de su existencia. El aire en la caverna se despejó y un silencio abrumador reemplazó el caos. Samuel y Mara se miraron, aún aturdidos por lo que acababan de presenciar. La sombra había desaparecido, pero la caverna seguía siendo un lugar cargado de historia y misterio. «Lo hicimos», dijo Mara, su voz un susurro de incredulidad. «Detuvimos a la sombra voraz». Samuel, sintiendo un peso caer de sus hombros, sonrió. «No solo la detuvimos, desentrañamos el misterio de su existencia. Pero esto no termina aquí. Necesitamos entender las historias que aún quedan por descubrir». Mara asintió, tomando el diario de Elías con firmeza. «Las respuestas están en el camino, y juntos encontraremos la verdad que necesitamos». Con determinación renovada comenzaron a explorar la caverna, sabiendo que aún había más misterios por desvelar y aventuras por vivir. La sombra voraz había caído, pero el viaje apenas comenzaba.